bueno, ya. En cuanto a la parte del oído interno, vamos a hablar algo de lo que vimos en las prácticas respecto a este capítulo. Lo que quiero indicarles es que casi la mayor parte digamos, patología del oído interno tiene que ver justo con las pruebas que estábamos haciendo de audiometría y timpanometría en las prácticas. Sobre todo la audiometría, que es el elemento principal para ver cómo se encuentra ese oído, ¿ya? Después vamos a hablar un poquito de esas curvas digamos, en concreto. Siguiente, vamos a ver. Bien, entonces, la definición de oído interno, perdón, es una estructura intraósea craneal que se aloja en el caracol y el laberinto, que ustedes vieron en una oportunidad cuando les enseñaban una maqueta. Pero bueno, está enclaustrado en ese peñasco que es digamos, la conformación donde está el caracol y el laberinto, que es una estructura ósea y membranosa. Para el estudio, básicamente, de este oído interno, lo hemos dividido en dos partes, básicamente las lesiones que ustedes tienen que reconocer, lesiones cocleares y lesiones laberínticas. Vamos a ver. El síntoma más importante, vamos a las laberínticas, que es el del equilibrio. El síntoma más importante es el vértigo, ¿ya? ¿Ya, chicos? O sea, cuando les llegue pacientes o ustedes vean pacientes en su práctica clínica, van a encontrar dos tipos de vértigos. Y es ahí donde ustedes tienen que poner más atención para definir qué tipo de vértigo es. O es periférico o es central. Vamos a ver esas características de ambos vértigos en la siguiente. ¿Y qué es el vértigo, chicos? El vértigo es una sensación de giro que el paciente denota digamos, como que da vueltas a su alrededor las cosas. Algunos de esos síntomas pueden ser acompañados por síntomas neurovegetativos, como son la náusea, el vómito, la palidez, la sudoración fría. Y en algunas veces inclusive se dice que el paciente puede tener hasta sensación de muerte, ¿ya? Ese es otro. Te van a decir, doctor, sí siento que se me iba todo y todo daba vueltas en mi rodilla, que me iba a morir. Es lo que te van a decir. Se acompaña muchas veces por el acúfeno o zumbido, ¿ya, chicos? Esa sensación de oído tapado, que suena algo alrededor, ¿ya? Eso también está acompañado el vértigo periférico. Sus causas son variadas, ¿ya? Pueden encontrar ustedes desde causas virales, ahí encontramos la neuronitis, también tóxicas, como por ejemplo algunos medicamentos, generalmente la gentamicina produce este tipo de alteraciones, vasculares, traumáticas, etcétera. Pero el más común de todos los cuadros clínicos que van a ver ustedes de vértigo es el BPPB, acuérdense eso. Vértigo paroxístico posicional benigno, o vértigo posicional paroxístico benigno, es lo mismo, ¿ya? Es un cuadro típicamente de aparición posicional, o sea, cuando te diga el paciente, sí, doctor, siento como que cuando me levanto, me voy hacia atrás, ahí empieza, digamos, el mareo, ¿no? El, o sea, el cambio de posición, el cambio de posición. Entonces, cuando sucede eso, es donde vamos a encontrar ese tipo de vértigo, chicos. Vamos a ver la siguiente. Ujú. Perdón. En cambio, los vértigos centrales son aquellos vértigos donde hay un tipo de vértigo donde no ocurre en crisis, el paciente no se siente mal, así, con mareos, sino se caracteriza básicamente por inestabilidad. Hay ataxia, síntomas neurovegetativos son casi nulos, o sea, no los van a encontrar. Y lo que sí vamos a ver son síntomas más que todo eh, que encontramos típicamente con un nistagmus, ¿no? Un movimiento ocular errático, digamos, no lleva un compás, sino que es en forma errática, ¿no? Es totalmente distinto al periférico, que es mucho más acompasado, chicos. El examen físico debe evaluarse siempre, como les dije, el nistagmus. En el central suele ser errático,
En cambio, la prueba postural, las pruebas estáticas, el romper y la marcha, generalmente son pruebas que están bien, digamos, no están, eh, no están, digamos, alteradas, ¿ya? Eso básicamente. ¿Sabe? Sí. Ujú. Ese es la sintomatología. Espérese. Un ratito voy a conectar mi máquina que está un poquito sin batería. Un ratito. Bien, en cuanto a la sintomatología de ambos, podemos encontrar diferencias. Acá les hice un cuadro básicamente resumido de lo que son esas diferencias. Por ejemplo, en las alteraciones periféricas son armónicos, el tipo de sintomatología de vértigo. En cambio, las alteraciones centrales son disarmónicos. ¿Armónico a qué se refiere? Que es un vértigo rotatorio, que hay una lateropulsión, o sea, el paciente se va, como quien dice, hacia atrás o hacia los lados, el lado afectado generalmente. Los síntomas neurovegetativos acompañan a ese tipo de vértigo, náuseas y vómitos. Y el nistagmus es espontáneo y hacia el lado no afectado. ¿Por qué? Porque es el que predomina, ¿ya? El nistagmus. En cambio, las alteraciones del equilibrio centrales, ¿ya? Cuando el vértigo es central, todo es, al contrario de ser armónico, es disarmónico, no obedece a una, digamos, a un esquema determinado. Generalmente hay inestabilidad, mareos, ¿ya? Hay la ataxia, que es la alteración en el andar. El paciente abre sus pies para tener más sustentación. Y los síntomas no hay neurovegetativos, no siente esa sensación de muerte que es inminente en el lado del otro. Y el nistagmus no es espontáneo, ¿ya? Esas son las características. En cuanto a la parte netamente, ya pasando a lo que vendría a ser ya vemos algo del laberinto, ahora vamos a ver la cóclea o el caracol, que es el oído interno, de hecho de la parte auditiva, ¿no? Entiéndase, el signo patognomónico de la hipoacusia es el acúfeno, ¿no? El acúfeno o tinnitus vendría a ser la representación de lo que está bajando la audición. Baja, como le dije, baja de la función auditiva uni o bilateral, tanto del oído externo o del oído interno en el sistema de percepción. Debemos orientarnos a ver la etiología, o sea, la topografía del tinnitus, dónde se encuentra, y la gravedad, si es uni o bilateral. Preguntar siempre al paciente el tiempo de evolución, la progresividad, la presencia de síntomas asociados, como autofonía, que es cuando el paciente te va a decir, doctor, siento como que yo me escucho mi voz, estoy hablando y me escucho yo solito, ¿no? Esa es una característica de la hipoacusia o acúfeno por conducción, generalmente. La algiacusia, cuando el paciente te dice, me duele, doctor, el oído, no soporto ese dolor, es intenso y me zumba, generalmente porque el conducto auditivo está cerrado o tiene una infección. O también cuando hay una mala discriminación de la audición. Ahí estamos hablando de un proceso más profundo, más central, donde ya interviene también las células internas del oído interno, el órgano de Corti, y ese órgano de Corti cuando está, digamos, lesionado por una alteración, ya sea por sonido muy intenso o algunos tóxicos, pueden producir que el paciente no escuche lo que están hablando, ¿no? No entienda básicamente. Y el proceso central ya vendría a ser más profundo, ¿no? En el cerebro. Bien, entonces acá les he puesto unas alteraciones, en la teología, por ejemplo, un cuadro resumen de las principales alteraciones periféricas comparado con las alteraciones centrales. Esto es importante, chicos, porque si ustedes logran determinar si es central o periférico, pueden derivar a su paciente, ya sea al neurólogo o al otorrino, en casos definidos, ¿ya? Por ejemplo, cuando se hay alteraciones periféricas, vamos a encontrar la famosa laberintitis, las inflamaciones, los traumatismos, ya, golpes, generalmente caídas, cuando juegan pelota o caen un pelotazo. Vasculares, cuando hay, por ejemplo, a veces un evento, ¿no? Digamos, un vaso, digamos, en la parte externa del conducto, que puede llamarse lo que a veces llamamos
Doctor, glomos, malformaciones arteriovenosas. El hidrops laberíntico, que es el típico, doctor, disculpe. podemos- sí, sí, aló. Doctor, su diapositiva no está pasando. Creo ¿No que está se pasando? congeló la pantalla. Sí. A ver, vamos a, sí, sí, a ver, ¿desde dónde? A ver. ¿Podría volver a compartir? Ah, ya, compartir, espérate. Ahí lo ven, perdón, Quizá como pantalla completa. espérate. A ver, voy a corregir. Ahí ven algo, ¿sí? Sí, doctor. Ahora sí, doctor. Ya, chicos, disculpen la molestia. Gracias muy bien, por la aclaración. Y nuevamente, entonces en la teología teníamos que ver, digamos, un cuadro comparativo de lo que son las patologías periféricas comparadas con las patologías centrales. En las periféricas vamos a encontrar inflamaciones, lo que llamamos laberintitis o neuronitis. Generalmente cuando dicen, pues estoy con laberintitis, cuando hay una infección viral que atacó digamos, al nervio interno del octavo par y produce una laberintitis, una inflamación, traumatismos vasculares, el hidros laberíntico, que vendría a ser la enfermedad de Meniere. Cuando les dije, hay una comparación, el hidros laberíntico con el glaucoma ocular, o sea, por aumento de la presión de la endolinfa, ¿ya? Es una enfermedad esa, en la cual el paciente, digamos, que presenta eso genéticamente, tiene una alteración digamos, como decir, en la excreción de ese líquido endolinfático, y como no lo puede, digamos, eliminar, se queda a presión internamente digamos, en el sistema, en el caracol, y produce una tremenda hipertensión. Y como ustedes saben, como eso está envuelto en hueso, no tiene a dónde expandirse, entonces solito las células se van muriendo, las células digamos, del laberinto, las células de corte, y también las células, digamos, la parte del equilibrio, en este caso, los atoconios, ¿ya? Ese es lo que llamamos hidrops laberíntico. Es una enfermedad que lleva el nombre de Menier, que fue un científico francés, ¿ya? De la época bueno, de la época posiblemente del Renacimiento, ¿no? Antiguo, pero él lleva su nombre porque digamos, la patentó. También algunas alteraciones tóxicas, como les dije acá, los tóxicos son algunos medicamentos que son ototóxicos, generalmente aminoglucósidos, ¿ya, chicos? Gentamicina, micacina, todos son lamentablemente ototóxicos. Los pacientes que tienen problemas por ejemplo, de TBC pulmonar, muchas veces usan estos medicamentos, y por eso que se les dice que deben tomarse pruebas auditivas, porque pueden curarse con de la TBC, pero lamentablemente les va a alterar el oído, ¿ya? Parte interna. El vértigo paroxístico posicional benigno, de PPB, y algunos tumores. Acá algunos tumores lo llaman generalmente tumores benignos, ¿no? Lo que están acá inmersos los schwannomas, ¿ya? O neurofibroblastomas del nervio auditivo. ¿Ya? En cambio, las alteraciones centrales, ahí generalmente vamos a encontrar traumatismos severos, malformaciones arteriovenosas como las vasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, todas las que son demencias, algunas patologías digamos, de estirpe, eh, que llevan a la degeneración del sistema nervioso, ¿no? El ELA, otras patologías centrales, ¿no? Eh, y tóxicos también, ya sea igual forma en la ingesta de tóxicos vía oral, o de contaminaciones, generalmente en la minería. Tumores, bueno, son tumores generalmente de la estirpe neuronal, generalmente implicados en lo que es el cerebelo, tumores cerebelosos, ¿ya? Entonces, ese tipo de tumoraciones pueden alterar la parte vértigo central. Eso es lo que quiero que ustedes lo definan. La sintomatología, pero ven ahí, chicos, en cuanto a sintomatología, acá eh, podemos comparar. Están viendo ahí, chicos, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ya. En cuanto a sintomatología, les he agrupado básicamente porque la hipoacusia se puede encontrar de tres tipos: hipoacusia conductiva, hipoacusia coclear o perceptiva,
y la hipoacusia retrococlear o la central, ¿ya, chicos? Esto es importante para que ustedes sepan definir. Lo hemos esquematizado así para que tener un concepto un poquito más ordenado, ¿no? Aunque al fin y al cabo evaluar las hipoacusias, ya sean centrales o periféricas, igual con una audiometría, y eso nos va a dar una idea de qué vamos a encontrar en la parte central. ¿Ya? En cuanto, por ejemplo, hipoacusia conductiva, significa más que todo la alteración en la conducción del sonido. Ahí tenemos síntomas principales, la autofonía, lo que les dije. Doctor, siento que me escucho yo solito. Entonces, ¿por qué me escucho yo solito? Porque debe haber algo en la conducción que está tapando ese oído. O bien tiene una otitis externa que está cerrando su conducto, o bien tiene agua, líquido, algún medio en el cual está afectando esa transmisión. Por eso siente que el oído está tapado, se escucha solito, y el acúfeno generalmente, el zumbido es grave, de tonalidad grave. Todos ya saben, chicos, que todo lo que es grave es voz baja, ¿no? Y todo lo que es agudo es todo lo que es voz alta, ¿no? Y ya saben, ¿no? Entonces, justamente el acúfeno grave generalmente es por hipoacusia conductiva. En cambio, la hipoacusia perceptiva o coclear, ahí básicamente vamos a encontrar, cuando hay problemas de cóclea, ya hay inflamaciones internas del oído interno, el dolor intenso, lo que se llama algiacusia. El paciente siente que le duele el oído. Generalmente hay acúfenos agudos, no graves, sino agudos. Y a veces hay vértigos, muchas veces vértigos porque está inflamado todo lo que es el sistema interno del caracol, la cóclea y el laberinto. Ahí básicamente encontramos problemas más que todo de percepción, como por ejemplo la enfermedad de Menier, que les dije, ¿no? O los pseudo-Menier también, que son no Menieres completos, le llamamos, ¿no? Y la hipoacusia perceptiva retrococlear es cuando ya hay una discriminación, está ya, digamos, alterada. ¿Por qué? Porque en la parte retrococlear ya la vía auditiva va hacia el área auditiva del cerebro. Entonces, el cerebro como la computadora de todo, que codifica todas esas señales. Por eso que esa, digamos, alteración de esa zona del cerebro, en el área de Broca, generalmente está el lenguaje, cuando hay una mala discriminación es que puede estar afectada, ¿no? Los acúfenos son variables, pueden ser, digamos, inclusive el paciente te dice, todos siento zumbidos en todos lados, no solamente en el oído, en la cabeza, en el mentón, en los ojos, te van a decir eso. Y a veces son de toda la cabeza o unilaterales también, ¿ya? Esa perspectiva hay que tratar de ver bien, porque si el paciente presenta esa hipoacusia retrococlear y la lesión está en el cerebro, generalmente ya los audífonos no nos van a ayudar mucho. Y por eso les decía a los chicos de nuestro grupo en la mañana que la forma de determinar eso es con una prueba, perdón, con dos pruebas. La audiometría, que digamos que nos indique pérdida auditiva en agudos, y que también tenga una logoaudiometría que sea menos de 50%. Menos de 50% no es dable ponerle un audífono porque el paciente no va a escuchar, no va a entender. Más lo van a someter a un estrés, ¿ya? A eso me refiero. Bien, en cuanto a la etiología, o sea, la causalidad de estas cosas, de estas hipoacusias, encontramos en la conductiva generalmente tapones de cera. O sea, el tipo no está sano, pero la conducción está alterada. Hay tapón de cera que evita que pase el sonido, malformaciones como las atresias conductivas. O sea, atresia significa cierre de conducto, ¿no? O sea, nacieron con una orejita menos. No se han visto algunos pacientes que no tienen orejita, que muy comúnmente les dicen a algunos mochos, ¿no? O mochitos, le dicen con cariño, ¿no? Traumatismos, como por ejemplo una caída. Realmente pacientes que dicen, doctor, tuve una caída de niño, se cayó, sí, te dice nada más, se cayó de las gradas, doctor, y cayó hasta el primer piso, no dicen más, ¿no? De repente ese niño con esa caída se presentó sordo y nadie lo vio. Entonces ahí hay una interrupción de la cadena, ¿ya? Lo que llamamos a veces otosclerosis también. Y cuando hay un tímpano patológico, cuando hay una perforación timpánica, ¿ya? Básicamente, las perforaciones timpánicas. Cuando hay una hipoacusia perceptiva o coclear netamente de la cóclea, está el trauma acústico típico, pacientes que generalmente son militares, tienen oficios con explosivos, por ejemplo, los que trabajan en minería, son susceptibles de trauma acústico por las detonaciones. Hay, por ejemplo, también problemas en los niños, en la formación del niño, en los embriones,
o también los problemas ototóxicos. Y acá sí, el hidros laberíntico es lo que le llamamos el famoso síndrome de Meniere, cuando hay una hipertensión de la parte interna de la endolinfa. ¿Ya? Y cuando son, perdón, hipoacusias perceptivas o retrocochleares, ya vamos a encontrar, podemos encontrar otras etiologías como el neurinoma, por ejemplo. ¿Y qué es el neurinoma? Es un tumor benigno, pero está enclavado en la parte interna del nervio auditivo que va a dar ya a la parte cerebral. Ese neurinoma disminuye la conducción y disminuye también aparte de la conducción, disminuye también digamos, la vía eferente aferente, podríamos decir, del nervio. También encontramos las presbiacusias cuando haya un desgaste auditivo, ¿no? Por los años, por la edad, por los medicamentos que a veces los pacientes toman, ¿no? Generalmente pacientes como les dije, TBC o o otras enfermedades que requieren aminoglucósidos, infecciones urinarias, tienen que tomar esos medicamentos que dañan a la parte interna. Y otras hipoacusias centrales, generalmente ya cuando la discriminación está alterada, ¿ya? Pacientes, por ejemplo, con microcefalia, son niños que nacen con cerebro pequeño, ¿no? Básicamente no escuchan, o algunas alteraciones como el Arnold-Chiari, que son una malformación congénita, ¿no? También presentan este tipo de alteraciones. Eso en cuanto a la parte interna, ¿ya, chicos? Eso básicamente son todo la etiología de la parte del oído. Y quería, ante todo, no, agradecerles digamos, la paciencia de haber tenido por estar, digamos, no haber hecho la clase ayer. Disculpen, quizás porque tuve que salir de sala de operaciones y a veces ustedes saben a la hora tú sabes a qué hora vas a entrar, pero no sabes a qué hora vas a salir, lamentablemente. Pero gracias, chicos, por la paciencia. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, por favor? ¿Mm? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?